Bien, vamos a comenzar. ¿Me podría decirme su nombre, por favor? Tiziana Roma Barrera, ¿Cuántos años tiene? 56. ¿Y cuántos años tiene viviendo en Cancún? Llegué en el 75, creo que son 47 o 48 años. Ok, perfecto. ¿De dónde es usted? Yo, originaria, ¿dónde nací? Sí. En Bruselas, Bélgica. ¿A qué se dedica actualmente? Hoy un poco de todo. Ok. Ahorita estoy como encargada de una tienda de decoración y diseño, pero también soy escritora y me dedico a difundir la historia de Cancún por medio de un recorrido que hago que se llama Tiziana's Walking Tour. También tengo mi libro que se llama Para entender y amar Cancún y voy a las universidades, a centros de trabajo a platicar acerca de la historia de Cancún. Soy cronista independiente. Cuénteme un poco, ¿por qué fue que llegó a Cancún? ¿Cómo fue Bueno, venir aquí? llegué como niña, o sea, llegué como hija de familia a los 9 años de edad, o sea, mi papá, él era italiano, falleció el año pasado, ya antepasado, y nosotros vivíamos en Mérida, mis papás se conocieron en Europa, mi mamá era mexicana, se conocieron en Europa, luego fueron a Bruselas y trabajaban en el mercado común europeo, y luego se vinieron a la Ciudad de México, llegaron en el 68, yo nací en Bruselas. Ya había nacido una de mis hermanas, la mayor en Roma, luego yo, otra hermana en Bruselas y llegamos a la Ciudad de México, ahí nació otra hermana y luego mi papá se involucró en la hotelería en México porque él era contralor o contador público y entonces lo contrataron para Nacional Hotelera en ese entonces y mi papá se enamoró de México desde que llegó, era muy joven cuando llegó y cuando le ofrecen a mi papá la gerencia de un hotel en Mérida, él también agarra, porque a él no le gustaba quedarse mucho tiempo en un solo lugar, entonces le ofrecen la gerencia de un hotel en Mérida y nos vamos a Mérida a vivir. Ahí vivimos 3 años, llegamos en el 72 y por ahí del 73, 74 más o menos, le empieza alguien, un amigo de mi papá que trabajaba en el Banco de México en la sucursal en Mérida, le empieza a hablar de un proyecto que era Cancún y entonces mi papá viene y visita Cancún por primera vez en el 74, a principios del 74 y en una reunión se estaba construyendo el Hotel Playa Blanca, hoy es el Temptation, y en una reunión ahí mi papá lo contaba en la noche, ¿no? Así con el cielo estrellado y todo, don Antonio Enrique Sabiñac, que se le nombra malamente el padre de Cancún, porque Cancún tiene muchos padres, ¿no? Junto con Diego de la Peña, que es el actual dueño del hotel, le ofrecen a mi papá, y le dice a mi papá que si quería quedarse con una playa pública, que era Playa Chacmol. Mi papá no tenía idea qué era, pero le dice, sí, cómo no, o sea, con la concesión de un restaurante en una playa pública. Entonces mi papá empieza a venir en el 74, durante los fines de semana, empieza a venir a ver de qué se trataba, y a poner en marcha el funcionamiento del restaurante, la operación que ya estaba en operación. Yo ya he contactado de hecho a personas que trabajaron antes que entrara mi papá y eso yo les quiero hacer sus entrevistas. Y entonces mi papá empieza a venir y empieza a organizar los bailes para los albañiles, ¿no? Porque lo único que había eran albañiles, no eran turistas. Los turistas no habían llegado todavía en el 74, apenas empezaban a llegar por viajes Bojorques, por ejemplo, por tierra, pero no llegaban como llegan ahora, por supuesto. Entonces, como todavía todo era obra y todo era construcción, entonces mi papá empieza a organizar los bailes los sábados para los albañiles en el restaurante que le dan como concesión. ¿Cómo se llama el restaurante? Chacmol. Estaba en donde hoy está Bayview Grand, en la zona hotelera, en una de las playas más hermosas de Cancún. Sí. Donde está Forum, que se llama Playa Gaviota Azul, luego está Playa Chacmol, es una de las más famosas que había una figura de Chacmol. Y esa concesión la tuvo mi papá pues todos esos años. Te digo, primero organizó los bailes para los albañiles tanto en Playa Tortugas como en Playa Chacmol como en Playa Tortugas, porque él tuvo las dos concesiones al principio, luego dejó la concesión de Playa Tortugas y se quedó con Playa Chacmol. Y el caso es que ya en el 75 mi papá le dijo a mi mamá, vénganse, ahí podemos vivir bien, etcétera, y pues mi mamá también, siguiendo a mi papá, agarró a sus 4 chamacas, ¿no? Y nos vinimos a vivir a Cancún. Llegamos a vivir a Cancún, a un departamento aquí al lado de... Lo que faltaba en Cancún era vivienda, no había dónde vivir, o sea, no estaban construyendo para que la gente llegara. Entonces había hasta mucha escasez de vivienda. Y nosotros llegamos a vivir a un departamentito aquí sobre la avenida Nader, al ladito de Amarula. ¿Conoces Amarula? No conozco.
tienes que ir a Malula. ¿Podría describirme cómo era esa zona? Sí, pues era una zona llena de árboles, llena selvática, totalmente selvática, ¿no? Una avenida, ¿no? Pero apenas la estaban terraplenando, estaban construyendo. Yo me acuerdo que donde yo, o sea, como yo crecí, Cancún era muy selvático, pero a la vez con una mezcla de olor a cemento. Siempre el olor a cemento estaba muy presente y siempre que pasábamos por algún lugar ya estaban construyendo algo nuevo. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. No es que fuera una selva todo el tiempo y que se quedara así durante... No, vertiginosamente fue creciendo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que desde que llegamos, el colegio Itzamna lo pusieron acá en la avenida Nader, el primer año, y ahí estudié el primer año en una escuela como muy... De hecho, tenían un sistema que se llama el sistema activo, ¿no? Entonces, que era casi como que muy liberal los niños, y los niños le hablaban de tú a los profesores, y cuestionábamos a los profesores. ¿Esa era primaria? Uh-huh, la primaria. Llegaste de 9 años. De 9 años. Uh-huh. A estudiar, a continuar la primaria sí, aquí. Quinto de primaria y sexto de primaria lo hice en el Itzamna. El primer Itzamna estuvo acá y luego ya el Itzamna se pasó a la Supermanzana 24, donde está el Cecilio Chi. Allá atrásito del Cecilio Chi pusieron el Itzamna. Pero ese primer año yo me acuerdo de los pájaros, o sea, si bien nosotros vivíamos en Mérida, ya Mérida era una ciudad consolidada. Entonces llegar acá y escuchar el canto de las aves y meternos a ese mar espectacular y tener aparte entrada en cualquier punto donde nos estacionáramos, ahí estábamos. Y mis papás se metieron a trabajar los dos. Yo recuerdo que a mi mamá, que era una mujer muy trabajadora, le dieron, digamos, la concesión de la limpieza de las primeras 15 casas de Fonatur. Y entonces son las casas que están sobre la Nader. Ahí mi mamá le dieron la limpieza de esas 15 casas, entonces mi mamá contrató a chicas para que hicieran la limpieza, pero nos subía a nosotras también en una combi y nos bajábamos a las casas a tender camas, que nosotras sabíamos tender camas muy bien porque mi mamá nos enseñó a tender camas, porque mi mamá trabajó como en un orfanatorio o algo así, entonces tendiendo camas y eso, entonces mi mamá nos enseñó a tender camas muy bien y a limpiar ceniceros de los ingenieros, y a limpiar las casas de los ingenieros de las 15 casas. Eso fue lo primero que nosotros llegamos a hacer. Y ya luego mi mamá se quedó ayudando a mi papá en el restaurante. Entonces, cualquiera de mis amigas y amigos de la secundaria de ese entonces te puede decir que fuimos una generación que creció sin papá y mamá, porque nuestros papás estaban trabajando siempre y tenían la plena confianza de que no nos iba a pasar nada. Entonces todos estábamos en casas solas, regresábamos a las casas y no había nadie, pero siempre le daba tiempo a mi mamá de regresar y hacer de comer y luego irse, ¿no? Y luego apoyar a mi papá, irse en la noche. Sí, era cuando estaban trabajando en el restaurante. Sí. O sea, mi papá empezó a trabajar en el restaurante desde el 74. Te digo, ya cuando llegamos nosotros en el 75, sí, okay, ya el restaurante ya había empezado a cambiar, ya no era el lugar para los bailes para los albañiles, ya era un lugar, ya un restaurante en donde empezaban a llegar los turistas. Pero estos bailes para los albañiles, ¿cómo eran? ¿Te tocó verlo en algún momento? Sí, cómo no. Yo me acuerdo, y hasta le dije a mi papá, ¿verdad que vino Víctor Iturbe Pirulí? Es un cantante muy famoso de los años 70. Y sí, me dijo mi papá, yo traje al Víctor Iturbe Pirulí. O sea, trajo mi papá a un cantante muy famoso para cantar a los albañiles. Y trajo bailarinas de Televisa para para bailarle a los albañiles. Es más, mi papá contaba que una vez salieron las bailarinas y vieron ahí el público lleno de hombres. Y ellas dijeron, no, o sea, se regresaron como a los camerinos, que era la cocina, y dijeron las bailarinas, no, nos van a matar, no, a mí me van a matar si ustedes no salen, salgan a bailar, ¿no? Y porque pues era como sabemos, la isla de los hombres solos, que se le llamaba Cancún, ¿no? O sea, durante varios años se le llamó la isla de los hombres solos, y estos bailes eran para los albañiles, eran para el bailongo tremendo para ellos. Lo más seguro es que trajeran chicas de Valladolid, que eso no te lo estoy inventando, sino son cosas que ya he oído varias veces, que traían, pues ahora sí que, pues muchachas, ¿no? Un poquito de ¿cómo le llaman? De la vida alegre, a estar con los albañiles de alguna manera. Okay. ¿Por qué era la isla de los hombres solos? Porque nada más había hombres. Solo había hombres. Solo había hombres y unas cuantas mujeres que preparaban de comer. Pero la parte dura del trabajo, o sea, es que, acuérdate que Cancún tuvieron que venir a abrir brecha, a tirar, a rellenar, a dragar, ¿no? O sea, meterse en la laguna y con estos mosquitos que todavía los sentimos ahorita, imagínate en ese entonces. Entonces, durante los primeros, que habrá sido 5 años de la
de los cimientos de Cancún, ¿no? Donde vinieron los topógrafos y los biólogos, los de mecánicas del suelo, todo